Muy bien, vamos a la palabra del Señor esta tarde. Tengo el tiempo para compartir la palabra del Señor y el título de este fin de semana para ustedes es El buen camino. Así se titula esta enseñanza. Creo que es importante que nosotros podamos revisar y que podamos hacer una pausa para poder entender de qué está hablando el Señor acerca de nuestros caminos. ¿Qué es lo que Dios está mostrando a nuestros caminos? Y quiero comenzar la lectura en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice el Señor a través del profeta Jeremías: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten, y dice, atención a esto, dice, por el buen camino, y sigan por él, así hallarán el descanso anhelado. Qué maravillosa palabra la que Dios está entregando a aquella generación. Particularmente era una palabra que Dios estaba dándole al pueblo de Judá. Y sin embargo, y a pesar de lo que Dios está hablando a través del profeta, dice el cierre de este versículo: pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Qué tremendo orgullo, ¿no es cierto?, en el que podemos caer, no solamente Judá, sino también nosotros mismos, en esa altivez de nuestra propia opinión, en ese orgullo de caminar en nuestros propios caminos, desoyendo lo que Dios está diciendo. Pero Dios está insistiéndole a este pueblo caminando en orgullo, caminando con la ceguera de su propia opinión. Dios está insistiendo, diciéndoles, deténganse, porque algo anda mal en sus pasos. ¿Sabe? Esa voz de Dios a través de Jeremías debe ser una voz que constantemente estemos oyendo una y otra vez, porque nosotros necesitamos atender lo que Dios dice. ¿Sabe? Lo primero que encuentro de esta lectura, este comentario inicial, es que Dios nos llama a una honesta evaluación de nuestros caminos. Nosotros tenemos que estar en una constante y una permanente revisión de nuestros caminos. Y cuando la Biblia se refiere a caminos, casi siempre está apuntando a estas cuatro cosas. Está apuntando a conductas, está apuntando a acciones, está apuntando a planes y está apuntando a decisiones. No tienen que ver con caminos literales por donde usted anda caminando, pero tiene que ver con todo lo que sucede en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestras acciones, en nuestras conductas. Dios nos llama a evaluar honestamente qué está pasando en nuestras decisiones, qué está pasando en nuestras actuaciones, qué está pasando en nuestros planes. ¿Estamos realmente yendo en el camino que Dios quiere en esa circunstancia particular? ¿Estamos sintiendo el respaldo de Dios en medio de lo que estamos planeando, en medio de lo que estamos decidiendo? Hay una honesta evaluación que necesitamos hacer. Y lo segundo que encuentro es lo siguiente: es que si bíblicamente se nos revela que hay un buen camino, también debemos entender que hay un mal camino. Siempre la Biblia está poniendo esta bifurcación de caminos delante de nosotros. Hay camino de vida, hay camino de muerte, hay camino de bien y hay camino de maldad. Y sabe, es nuestra decisión por cuál andar.
Dios nos da la responsabilidad, pone el peso de responsabilidad sobre nuestras vidas de decidir por cuál camino andar. Y sabe, esta tarde quisiera que el Espíritu Santo a través de su palabra pueda guiar nuestros pensamientos, pueda guiar nuestra alma, pueda guiar nuestra vida, para que entonces nosotros podamos caminar por el buen camino, siempre podamos estar evitando el mal camino, siempre decidiéndolo constantemente. Y quiero contestar entonces esta pregunta: ¿cómo evitar el mal camino? Si yo evito el mal camino, significa que estaré decidiendo por el buen camino. Si yo evito con intención ese mal camino, seguramente mis pasos andarán en el camino que Dios quiere. Y esta capacidad, queridos hermanos, de evitar el mal camino, no es una capacidad que nos cae del cielo como algo en la mañana que usted se levanta y dice: hoy voy a evitar el mal camino. No sucede así. La verdad es que evitar el mal camino es un producto que se trabaja en un proceso de decisiones espirituales, de decisiones que no suceden una vez en la vida, que no suceden una vez cada tanto tiempo, sino que suceden constantemente. Decisiones espirituales que usted está tomando prácticamente todos los días. Todos los días tienes que estar tomando decisiones. ¿Qué camino vas a decidir? Si el camino del bien o el camino del mal. Y los creyentes, aún con la revelación de la palabra, aún con la asistencia del Espíritu Santo, tenemos que tomar decisiones todos los días. Y esa es una responsabilidad que necesitamos entonces perfeccionar en nuestra vida, revisar en nuestra vida, pulir en nuestra vida. ¿Cómo evitar el mal camino? ¿Sabe? Cuando estaba estudiando Jeremías 6, encontré 4 principios que nos ayudan a responder esta pregunta. En primer lugar, el mal camino se evita así. Número 1, deteniéndonos para discernir. Cuando usted tiene la intención clara de evitar el error, de evitar el tropezadero, de evitar aquel camino que está realmente cargado de espinas en tu vida, vas a tener que primero entonces detenerte para discernir. Estás delante de una bifurcación de caminos constantemente, de decisiones, de planes por ejecutar. ¿Cómo tú evitas fracasar? ¿Cómo tú evitas caer en el precipicio? Eso sucede cuando te detienes y no te lanzas de golpe a hacer algo, sino que te detienes para discernir. ¿Sabe? Lo que comienza diciendo Jeremías es justamente eso. Él dice, hay 2 instrucciones. Dice: deténganse en los caminos. Y la segunda instrucción que Dios da a través de Jeremías es: y miren. ¿Sabe? Detenerse y mirar es una responsabilidad espiritual que nosotros debemos practicar constantemente. Revisar nuestros caminos, discernir sobre nuestros caminos, evaluar nuestros caminos, estar revisando minuciosamente. ¿Será que esta decisión es una decisión donde Dios está? ¿Será que este plan que estoy trazando para este último trimestre del año es un plan donde Dios está? ¿Será que lo que estoy pensando para 2026, ahora que se acerca ese nuevo año, está dentro de lo que Dios también está impulsando para mi vida? ¿Sabe? Cuando nosotros nos detenemos para discernir, lo que estamos es evitando, con el discernimiento de Dios, dar pasos equivocados. Es lo que Proverbios nos enseña. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay
caminos, estamos hablando de caminos en esta tarde. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Sí, nos parecen caminos de bendición. Parece que Dios está en ese plan porque todo apunta a que hay vientos favorables. Parece que ese es un camino de respuesta. Pareciera que ese es un camino donde todo está perfecto, todo está tal como lo hemos pensado, tal como lo hemos considerado. Pero sabe, muchas veces necesitamos detenernos y mirar antes, porque muchas veces las cosas parecen ser lo que no son. Por eso el proverbista dice, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Cuántas veces nos hemos metido en una empresa, en un proyecto, en una relación, en un asunto donde nosotros sentíamos como que era Dios el que nos estaba impulsando? Parecía que todo nos estaba saliendo bien, pero fue sin discernimiento, fue solamente con el impulso de nuestra emoción, y encontramos en el proceso que aquel camino se convirtió en una trampa, se convirtió en una cárcel, se convirtió en una verdadera circunstancia de adversidad. ¿Por qué? Porque no nos detuvimos a discernir. Escuche esto: no camines, iglesia, por impulso. No camines por costumbre. Hay personas que se lanzan a las cosas porque es la costumbre. Es lo que le enseñó el papá, lo que le enseñó el abuelo, lo que le enseñó la tradición. No decidas de esa manera. No te vayas por lo que está sucediendo en el entorno de tus amigos, por lo que está sucediendo en la onda de tu generación. No hagas eso. Antes de seguir dando pasos, pregúntate: ¿hacia dónde me lleva este camino? Tenemos que someter nuestras decisiones al discernimiento del Señor. Muchas personas hoy fracasando en relaciones de matrimonio, fracasando en relaciones de negocio, fracasando en diferentes emprendimientos, en diferentes cosas que se propusieron, porque sencillamente no preguntaron: ¿hacia dónde me lleva este camino? ¿Sabe? Necesitamos hacer lo que Dios está diciendo, y Él dice: deténganse en los caminos y miren. Dile que está a tu lado: tienes que mirar tus caminos, tienes que discernir tus caminos, tienes que preguntarle al Señor por esos caminos. Amén. Están un poco callados esta tarde. Pastor José, necesitamos fuego en esta. Número 2, ¿cómo evitar el mal camino? Sí, es que cuando la palabra nos está dando es difícil aplaudir, ¿verdad? ¿Cómo evitar el mal camino? En segundo lugar, guiándonos por la senda antigua. A veces nosotros necesitamos un mapa, necesitamos una guianza, porque es importante revisar cómo es que otros sí pudieron hacer las cosas bien, cómo otros sí se guiaron con sabiduría, cómo otros sí tuvieron éxito en las decisiones, en los planes que se propusieron, cómo otros encontraron el respaldo de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama guiarnos por la senda antigua. Dios está hablando a Judá a través de Jeremías y le dice: pregunten por los senderos antiguos. Pregunten, pueblo de Judá, pueblo mío, pregunta por los senderos antiguos, por el amor de Dios. Deja de caminar en la onda de lo que a ti te parece bien. Pregunta por lo que hicieron tus antepasados. Sencillamente ve a comprar sabiduría, porque se ve que tú no la tienes. Eso es lo que le está diciendo. Y sabe, a nosotros muchas veces necesitamos, quizás no tenemos tanta sabiduría para decidir algo, no tenemos
toda la expertise, no tenemos toda la revelación, pero podemos ver los ejemplos, podemos ver lo que otros hicieron, podemos ir y preguntar, podemos buscar voces de peso en nuestra vida, voces de dirección en nuestra vida. ¿Cuántas personas sencillamente están tropezando porque dejaron de ver la senda antigua, dejaron de escudriñar la senda del ejemplo correcto, dejaron de preguntar y pedir el consejo correcto? La palabra de Dios a Judá era: pregunten por los senderos antiguos. Quiero que note este ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Versículo 12 al 15 dice: entonces le llegó a Jorán una carta del profeta Elías. Quiero pararme aquí un momento. Jorán era el hijo mayor del rey Josafat, que luego de que el rey Josafat muriera, él asumió el trono de aquel momento. Y este hombre, en cuanto asumió el trono, mató a todos sus hermanos, a todos los exterminó. Hizo una serie de abominaciones delante de Dios. Y Josafat, que había sido un hombre de fe, un hombre de confiar en Dios, era un hombre que le creía a Dios, movía su reino bajo los principios de la palabra y de los mandamientos del Señor. Ahora está llegando al trono el hijo mayor. Y luego de todo eso, Dios le manda esta carta que decía, dice el versículo 12: así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá. Note cómo Dios está apuntando a los caminos de sus antepasados, caminos de personas que caminaron en rectitud, personas que caminaron con un ejemplo que honraba la gloria de Dios, caminos que reflejaban personas en piedad y en santidad delante de Dios. Pero él no anduvo en esos caminos, no le importó, no le llamó la atención. ¿Para qué voy a estar viendo lo que hizo mi papá? ¿Para qué voy a estar consultando lo que hizo David? ¿Para qué voy a estar viendo lo que hizo Asa? No me importa lo que dijo mi abuelo, no me importa lo que dijo esta persona de influencia, no me importa. Voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que a mí se me antoja, voy a hacer incluso lo que estoy viendo que están haciendo los de mi momento moderno y actual. Dice el versículo 13: sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido, como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. Y el Señor le dice: el Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a tus posesiones, y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad en los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. ¿Sabe? Una persona que quiere evitar el mal camino es una persona que va a mirar a la senda antigua. Es una persona que va a buscar el consejo donde hay santidad, donde hay obediencia, donde hay una vida dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Las sendas antiguas son caminos, escuche esto, probados por la fe, probados por la obediencia, probados por la santidad. A ellos debemos remitirnos para corregir y evitar el mal camino. Si tan solo Jorán hubiera escudriñado los caminos de su padre Josafat, si tan solo hubiera
entendido qué fue lo que Asa hizo, qué fue lo que lo llevó al éxito, qué fue lo que le abrió puertas de victoria ante sus enemigos, qué fue lo que hizo que cosas pasaran de manera extraordinaria para edificar al pueblo que gobernaron, él hubiera dejado un legado a la posteridad, no solo para él, no solo para su familia, pero para todo su pueblo y las generaciones futuras. Sin embargo, él nos guió por la senda antigua, y el llamado de Dios es: pueblo, pregunta por los senderos antiguos. Yo quiero preguntarte esta tarde: ¿será que estás desoyendo voces autorizadas de Dios en tu vida? ¿Será que estás desoyendo voces de peso y de influencia sobre tu corazón para prestarle atención a otras voces, para prestarle atención a otros consejos, para prestarle atención a otras perspectivas, probablemente más modernas en tu entendimiento, pero menos sabias bajo la dirección y la perspectiva de Dios? ¿Sabe? Nosotros necesitamos evitar el mal camino con intencionalidad, un proceso de decisiones espirituales constantes que me lleven a escudriñar cuáles eran los senderos que Dios había aprobado. Implica volver a depender del Espíritu Santo. La senda antigua implica a caminar en obediencia. La senda antigua implica ver los ejemplos de sujeción, ver los ejemplos de fe verdadera, ver los ejemplos de alabanza espiritual, ver los ejemplos de vidas en integridad. Esa es la senda antigua. Si tú te guías por el mapa de una persona que se guió bajo los principios de Dios, quiero decirte, siempre tendrás éxito en tu vida, siempre evitarás el mal camino, porque Dios te ayudará, Dios te guiará, el Espíritu Santo mostrará una senda de bien para tus pies. ¿Cuántos anhelan eso? Eso es lo que anhelamos en el nombre de Jesús. Así que, ¿cómo evitar el mal camino? Número 1, deteniéndonos para discernir. Número 2, guiándonos por la senda antigua. Número 3, prefiriendo el buen camino siempre. Diga conmigo: siempre. No es el sábado en la tarde que voy a la iglesia, salgo entusiasmado, ministrado, impartido y tomo buenas decisiones esa tarde. No, es también el domingo. Es también el lunes cuando vas en el tráfico pesado y no quieres llegar tarde a tu trabajo. Es también el martes cuando tienes que tomar esa decisión económica o financiera. Es también el miércoles cuando tienes una disputa con tu esposo o tu esposa. Es también el día jueves cuando tienes que enfrentar algún dilema ético en tu vida. Es el viernes, es el sábado, es siempre. Prefiriendo el buen camino siempre. ¿Sabe? Nosotros estamos delante de un camino bifurcado todo el tiempo. Cada mañana te levantas con la elección de hacer las cosas a tu manera o la elección de hacer las cosas a la manera de Dios. El versículo 16, segunda parte, decía: pregunten por el buen camino y ¿qué? Y sigan por él. ¿Cuándo? Hoy sí, y mañana también. Sigue por él. Y cuando esté en medio de ese problema, Señor, sigue por él. Cuando estás en medio de esa situación, sigue por él. Es una decisión siempre. Pero a veces nosotros somos como los de Judá. Dice: pero ellos dijeron: no lo seguiremos. ¿Sabes? Es una decisión constante. Nuestra preferencia siempre debe ser por el buen camino. El profeta Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, versículos 7 al 9, Isaías 55: deje el impío su camino. Nosotros necesitamos constantemente estar escuchando esta voz de Isaías.
que dice: deje el impío su camino. Hay un camino de impiedad que nosotros necesitamos abandonar, apartarnos de él, renunciar a él, hacerlo a un lado de nuestras decisiones permanentes, sacarlo de la ecuación de nuestra vida, hacerlo desaparecer de nosotros. Y dice: y el hombre inicuo sus pensamientos, y atención, dice: vuélvase al Señor. Nosotros estamos en esta encrucijada: o nos volvemos al Señor, o nos aferramos a nuestros caminos de impiedad, o nos aferramos a nuestros pensamientos inicuos. Pero Dios está demandando: no sueltes lo que te estoy diciendo, vuélvete al Señor, quien tendrá, dice de él, misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Dios está dándonos siempre la oportunidad de caminar por el camino del bien, de preferir las sendas del Señor. Versículo 8: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Sabes, todos los días tienes que estar comparando el camino de Dios con tu propio camino. Y una vez que sabes cuál es la diferencia, tienes que preferir el camino que es siempre más alto, el camino que siempre es más perfecto, el camino que siempre está alineado al corazón de Dios. ¿Sabe? Escuche esto: debemos perseverar en el buen camino. Diga conmigo: perseverar. Quiero perseverar en el buen camino. ¿Y cómo perseveramos? Perseveramos a pesar de la presión social. Hay una presión social para que tú hagas lo que la sociedad te impone. La sociedad te impone cómo decidir, cómo vivir, cómo criar a tus hijos, cómo vivir tus finanzas, cómo desarrollar tu matrimonio, cómo administrar tu sexualidad. La sociedad te impone una serie de presiones, pero a pesar de esa presión debemos perseverar en el buen camino. Debemos abandonar todo camino de impiedad y volvernos al Señor, porque sus caminos siempre serán mayores, serán superiores y serán más altos. Tenemos que regresar a esos caminos. Tenemos que perseverar a pesar de la gratificación instantánea que esos otros caminos nos ofrecen, y a pesar de las distracciones constantes. Iglesia, yo no sé en qué etapa de tu caminar estás en esa dirección en particular, pero si hay algo que no está en consecuencia con los buenos caminos del Señor, es tiempo de preferir el buen camino del Señor y seguir por ese camino. Quiero terminar en esta tarde con el cuarto principio: ¿cómo evitar el mal camino? Considerando las consecuencias. Una persona que considera las consecuencias antes de dar el primer paso es una persona que puede salvar su vida. Es una persona que puede realmente advertir y tomar decisiones saludables, considerando las consecuencias. Mire lo que cierra el versículo 16 diciendo: así hallarán el descanso anhelado. Lo que está diciendo es la consecuencia de ir por el buen camino y mantenerte en él y seguirlo a él y estar perseverando en él, es que hallarás el descanso anhelado. La consecuencia final de un buen camino siempre va a ser descanso, siempre va a ser bendición, siempre va a ser plenitud, siempre va a ser de cosecha en tu vida, siempre va a ser de bendición para tu vida. Mire lo que el Salmo 1 nos deja ver en este salmo extraordinario, esta preciosa enseñanza que nos muestra la consecuencia de buenas decisiones y la consecuencia de malas decisiones y malos caminos en nuestra vida.
Dice el salmista: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Sabe? Esta persona feliz que comienza hablando el versículo 1 es una persona que consideró las consecuencias de un camino que se le estaba proponiendo, de un camino que estaba ahí delante de sus ojos, y él vio con discernimiento. Él probablemente consultó la senda antigua. Él estaba prefiriendo en sus caminos lo mejor, lo que Dios quería. Así que la decisión fue no seguir ese camino, no ir por ese camino, no hacer causa común en ese camino. Esa fue su decisión. No voy a entrar en este camino de maldad. Y sigue diciendo el versículo 2: sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Él decidió ir por el buen camino, prefirió los caminos del Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia? Versículo 3: ese hombre, dice, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Y termina diciendo: todo lo que hace le sale bien. ¿Sabe por qué? Porque consideró las consecuencias. El equipo de alabanza puede ir subiendo, por favor. Consideró las consecuencias de descanso para su vida, consecuencias de bendición para su vida, consecuencias de fruto para su vida. Ahora note el otro lado, el versículo 4 dice: con los malvados, como dice, no pasa lo mismo. Porque el malvado dijo: me voy por este consejo de los malvados. El malvado dijo: me voy por el camino de los pecadores. El malvado dijo: me voy a hacer causa común con los que se burlan de Dios. Eso es lo que está pasando. Él tomó la decisión sin observar las consecuencias. Y dice: pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Y el versículo 6 cierra diciendo: el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva al desastre. ¿Sabe cómo nosotros evitamos el mal camino? Considerando las consecuencias. ¿A dónde va a terminar esto? Algunas personas, escuche esto, vivimos tan agotados, vivimos tan cansados, vivimos desenfocados, vivimos en una vida de desastre porque nuestros caminos simplemente están lejos de los caminos de Dios, están lejos del modelo de Dios, están lejos del diseño de Dios. Yo quiero preguntarte: ¿qué quieres para tu vida? ¿Quieres la vida del hombre feliz que siguió la ley del Señor, que se enamoró de la presencia de Dios, que meditó en su gloria, en sus mandamientos? ¿O quieres la vida del otro hombre que es como paja que se la lleva el viento, que no anda meditando qué va a pasar con su vida? ¿Sabes? Es una decisión que debemos tomar. Y esta tarde quiero invitarte a meditar, a escuchar al Señor. Póngase de pie, por favor, mientras adoramos un momento al Señor. Con nuestras manos en alto, respondemos al Señor con esta oración cantada. Tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname tu verdad, enséñame, porque tú
día y cada noche, muy temprano en la mañana. Sí, Enséñame a esperar en ti, Señor. Señor, líbranos de ser como Judá, un pueblo terco que no quiso escuchar tu voz. Líbranos, Señor, de seguir nuestra propia opinión. Líbranos de estar caminando en nuestro orgullo y en nuestro envanecimiento. Y Señor, ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a pedir el consejo correcto en la senda correcta. Ayúdanos, oh Señor, a preferir constantemente en nuestro día a día el camino que tú quieres, la decisión que tú quieres, la senda que tú muestras. Ayúdanos, oh Señor, y permítenos encontrar en cada decisión el descanso anhelado para nuestra vida. No queremos vivir intoxicados de nuestras malas decisiones. No queremos vivir tropezando en nuestros desaciertos. No queremos vivir agotados, cansados, desenfocados porque dejamos de escucharte a ti. Permítenos, oh Señor, ser como el hombre del Salmo 1, que es como un árbol plantado, que es alguien que da fruto en su tiempo y que su hoja nunca se marchita. Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu casa en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén y amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria.